La Ley 299 se consolida y fortalece desde 1970 y por los próximos 20 años. ¿Cómo nace este subsector? ¿En qué momento lo hace? ¿Y cómo va desarrollándose? Sí, la verdad que es una historia muy interesante, con características propias en función del tiempo y de las coyunturas, tanto locales como internacionales. Que una de las características interesantes de Zona Franca, como un sector destinado hacia los mercados internacionales, pues a diferencia quizás de otros sectores, son los que directamente y de manera inmediata recibe cualquier incentivo, sea negativo o positivo de lo que esté pasando a nivel internacional. Zona Franca nace a partir de la Ley de Incentivo Industrial, la Ley 299 de 1968, que dentro de la ley establece lo que es la categoría que da incentivos específicos para las empresas que tienen como objetivo el exportar. Ahí mismo es que ya una inversión internacional, en ese momento la Gulf and Western en Romana, abren en el 69 el primer parque industrial en la Romana, parque que todavía forma parte es uno de los 53 parques, con la primera empresa, que es una empresa de pinceles, que existe todavía. Es una de las principales muestras que la Zona Franca, porque a veces se usan temas un poco peyorativos para calificar quizás la estadía de las empresas aquí. La Zona Franca, hay empresas que tienen 20, 30 y 40 años todavía operando en República Dominicana. A partir de ahí, ya en el 71 abre el primer parque público en ese momento, que es el parque de San Pedro de Macorís, que sigue ahí. De hecho está muy bien, es un parque que está lleno. Hay que explicar lo del parque público. Es que la infraestructura básica la aportó el Estado, y entonces los inversionistas y locales o extranjeros utilizaron esa infraestructura para montar sí, desde sus inicios hay parques públicos, parques privados y parques mixtos. De hecho, el primer parque fue privado, el segundo fue público, que es el de San Pedro, y el tercero fue mixto, que es el de Santiago en el 73, que sale en el 1973. Y más o menos la mitad de los parques son públicos, que fueron construidos en su momento por la Corporación de Fomento Industrial, hoy es Proindustria. Entonces en el 73 entonces abre el parque de Santiago. A partir de ahí, del 73 al 82, 83, hay un crecimiento, vamos a llamarlo así, aritmético de cantidad. Se mantienen esos tres parques, pero las empresas pasan de 5 a 8 a 13, se generan 30.000 nuevos empleos. Antes de terminar la década de los 60, también se dan a conocer, además del nuevo subsector manufacturero de Zonas Francas, los grandes proyectos mineros de Falcon Bridge Dominicana, Alcoa Exploration Company y Rosario Dominicana, mediante contratos especiales protegidos por la ley minera, así como también el contrato para la instalación de la refinería dominicana de petróleo. De Nueva York a pronunciar un discurso ante el Foro de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1961. En su discurso, Balaguer, entre otras cosas, afirmó: La República Dominicana. Casi de inmediato, tan pronto despunta la década gloriosa de los 70s, se inicia el despegue de los nuevos sectores turismo y minería. La manufactura, que ya arrancaba con fuerza a crear empleos masivos a partir de la Ley 299, es ayudada en este plano por su refuerzo, las Zonas Francas, esta vez impulsada por el Estado, que crea los parques de Santiago y San Pedro de Macorís. Pero el modelo que hemos ido conformando tiene también otro potente motor, el de la minería, que arranca con fuerza también a finales de la década de los 60s. Procuramos a un experto para que nos diga las condiciones que motivaron tal cosa. Se trata del ingeniero de minas Julio Espaillat. Julio, ¿cuál es la zona que ha traído mayor interés para los inversionistas
¿Y dónde se concentramos la mayor parte, primero de la explotación y luego de la exploración? Sí, fíjate, Pedro, esa pregunta es extremadamente importante porque hemos ido evolucionando a medida que se ha hecho más exploración en la República Dominicana, o yo diría en la isla, República Dominicana y Haití, porque la frontera es geográfica y lógicamente que la geología no tiene que ver con la geografía fronteriza y se extiende hacia Haití, hacia la República de Haití. Entonces, en este mapa que vemos de la Hispaniola, vemos que hay una zona en el centro que corresponde con la cordillera central, que tiene un color verde claro, y esa zona central... ¿Pero es eso la parte zona, desde dónde? ¿Desde bueno, aquí? parte prácticamente desde Haití, la parte más noroeste de Haití, que se ve allá en ese extremo donde se ven esos puntos rojos en Haití, ¿verdad? Altos, y se extiende prácticamente... Y baja hasta exactamente, el este profundo, ¿hasta dónde? hasta prácticamente Santo Domingo, llamémoslo así, lo que es la cordillera central, y luego conecta ahí mismo con lo que es la cordillera oriental. Se ve ahí con lo que es esa zona de la Sierra de Yamasá. Ajá. Entonces, toda esa es la zona volcánica de la isla de la Hispaniola. La zona volcánica tiene la importancia, sobre todo para los recursos minerales metálicos, que es lo que nos estamos refiriendo en este momento. Pues son los muy valiosos, los que mejores precios Correctamente, de que es el lugar en la isla donde hay potencial para encontrarlos, ya que para tener un yacimiento mineral de esta naturaleza, sobre todo los hidrotermales, necesitamos calor. Donde hay vulcanismo, ha habido calor, evidentemente. Necesitamos agua, y este vulcanismo en su mayoría se produce en el fondo oceánico, en el mar, hace lógicamente más de 80 millones de años, que es lo que se llama el periodo del Cretácico superior, hasta el Cretácico inferior, que es más o menos 110 millones de años. Entonces, entre 80 y 110 millones de años, en ese periodo, había muchos volcanes activos en el fondo oceánico. Eso quiere decir fuentes de calor, agua, porque el mar tiene mucha agua, y además en los volcanes hay azufre. Con esos tres elementos se puede generar cualquier tipo de yacimiento mineral, ya que el agua, al calentarse y haber azufre en el sistema, en los ambientes volcánicos, crean lo que se llama las celdas de convección, que es como una circulación de agua caliente. Esa agua caliente, al pasar por las rocas, extrae ciertos elementos, llamemos el oro, el cobre, zinc, plomo y otros elementos que estén en la roca en pequeñísimas concentraciones, no económicas, pero las extrae, la pone en solución, y cuando esa solución llegan a ciertos lugares donde cambia, por ejemplo, presión y temperatura, por decir dos parámetros, entonces se precipitan bajo mecanismos muy eficientes esos metales formando, la naturaleza, ¿verdad? correctamente, formando yacimientos minerales. Entonces, lo que hacemos nosotros hoy día es buscar esas zonas donde ese mecanismo de precipitación fue muy efectivo y concentró los yacimientos minerales. Por eso no es de ninguna manera sorprendente que la explotación que ahora concentra la actividad de la minería dominicana se inicia en Cerro Maimón, que es donde está Compañía Minera Dominicana, prosigue inmediatamente con Pueblo Viejo, prosigue con Falcon Bridge. O sea que es por eso que por ahí se concentraron esas grandes cantidades de minerales. Sí, ese es un factor, pero mira, tenemos que ver que la primera explotación que se hizo de Pueblo Viejo, según los estudios que hay, se remonta a la época de los españoles. Parece que ya en esa época, aunque no está totalmente bien documentado, ya existían algunas extracciones de oro de donde está Pueblo Viejo hoy. O sea que si nos vamos a los 1500, parece que ya de ese momento algunas de las vetas de alta ley fueron realmente minadas. Luego, evidentemente, tuvimos la Falcon Bridge, como tú mencionaste, pero el proceso de la concentración de níquel en Falcon Bridge es diferente al que te he explicado, porque no tiene que ver esa concentración con los sistemas volcánicos directamente, sino que ha sido un proceso de alteración ya meteórica, llamémoslo, que ocurre en la superficie debido a la oxidación y la meteorización de ciertos minerales y rocas, los cuales hacen que se concentre el níquel, pero solo en la superficie. Y luego Cerro de Maimón, que como muy bien dice, sí es otro yacimiento, al igual que Pueblo Viejo, de origen hidrotermal, que tiene que ver con aguas calientes y tiene que ver con fuentes de calor y todas estas cosas. Bien. Aunque el Cerro Maimón lo que privilegia ahora mismo es el cobre,
Pero como usted dice, hay oro y plata también asociados. Correcto. En un segundo orden. Sí, no es correcto, es muy correcto, pero el cobre, el oro y la plata de Cerro de Maimón, igual que el zinc que también existe, se formaron bajo los mismos mecanismos. Los 4 elementos claro. Se concentraron igual. ¿Por qué pudo haber sido que lo que llamamos el distrito minero central, ese que va desde Yamasá hasta, digamos, las estribaciones de La Vega, concentra la mayor parte de los minerales del país? Correcto, bueno, la mayor parte de los minerales conocidos hasta el momento, y eso es muy real, porque ahora, ¿qué sucede? Estos minerales, esta zona del distrito minero al que te refieres, tiene una ventaja, es que las mineralizaciones son aflorantes. Quiere decir eso. Y en zonas suavemente alomadas. Correcto, bajitas, muy fácil acceso. De muy fácil acceso. Pero ¿qué significa esto? La importancia para lo que es haber descubierto estos yacimientos minerales. Es que usted va caminando arriba de Pueblo Viejo y definitivamente cualquier geólogo ahora o en el pasado se hubiera dado cuenta de que ahí hay un gran potencial mineral porque se ve mucho óxido de hierro, el cual es típico de lo que se llaman sombreros de hierro o gozan. Y ahí se concentra el oro. Entonces está en la misma superficie. Lo mismo pasa en Cerro de Maimón, que en superficie había un gozan muy claramente definido, y caminando cualquier geólogo que tome una muestra y la manda a analizar, se va a dar cuenta que tiene alto contenido de cobre, tiene alto contenido de oro, de plata y de otros elementos. Bien, entonces, ¿qué implica eso? Que esos fueron los primeros yacimientos que se descubrieron. Como resultado, tenemos un modelo de desarrollo económico compuesto por 4 sectores básicos: agropecuario y agroindustrial, manufacturero y de zonas francas, minero metálico y no metálico, y de turismo y servicios.